Buenas noches, jóvenes. Vamos a resolver el práctico 5 referente al tema obligaciones al público a plazo, más conocido como depósitos a plazo fijo. En este caso vamos a resolver depósitos a plazo fijo en moneda extranjera. Bien, para eso, ¿qué necesitamos? Primero que nada necesitamos el enunciado o necesitamos saber las formas que se realizó en firmar el contrato, porque hay que firmar un contrato para poder hacer este tipo de depósitos. Por eso dice que en fecha 11 de octubre del año 2000X, el señor Juvenal Espejos apertura un depósito a plazo fijo en moneda extranjera por dólares 100.000 a un plazo de 60 días con una tasa de interés del 9%, lo cual la apertura y la cancelación se la realiza en efectivo. Y los datos adicionales que tenemos que conocer son los tipos de cambio. En este caso nos dan al 11 de octubre, al 31 de octubre, al 30 de noviembre y a la fecha de vencimiento. Antes de poder iniciar hay que tener en cuenta de que más allá de tener en cuenta saber los datos específicos, en este caso, en qué fecha se está realizando el depósito, cuánto es el monto, a cuánto es el tiempo de plazo, puede ser 60, un mes, puede ser 2, 3 meses, 120 días, a un año, a 2 años, eso mucho depende del cliente a qué tiempo quiere. Y la tasa de interés y los tipos de cambio, si bien conocemos de que hasta la fecha no hubo ningún tipo de variación, es estático, mantenemos con 6,96. En esta oportunidad es simplemente como un ejemplo que tenemos que saber cómo se calcula y cómo son los registros contables. Una vez conocido eso, nosotros podemos modificar los tipos de cambio y hacerlo de acuerdo a la variación. Porque hasta la fecha, como les dije, que no hay movimiento alguno, no hay ningún el tipo de cambio no varió para nada. Puede ser que el siguiente año haya variaciones, entonces por lo tanto hay que conocer. Bien, una vez conocido el cliente, la forma del depósito, vamos a realizar el primer registro. ¿Cómo tenemos que hacer? Siempre conocer la papeleta de caja. La primera columna siempre va fecha, la segunda columna el código, la tercera columna que va el detalle y la cuarta y la quinta son los montos que se va manejando. Para eso, ¿qué necesito? Colocar la fecha de inicio, que es el 11 de octubre, el código, bien sabemos que está manejado de acuerdo al plan de cuenta que rige las entidades que correspondan. Vamos a colocar en este caso billetes y monedas porque el cliente deposita en efectivo, en moneda extranjera, los bolivianos 530.000. Pero ¿de dónde salen los 530.000? Si bien el cliente deposita en dólares, pero en nuestro país nos obliga a que nosotros podamos convertir en bolivianos, el dólares a bolivianos con el tipo de cambio oficial. En este caso, al 11 de octubre era 5,3. Nos lo convertimos, equivale a 530.000. Ese es el que voy a registrar. Y abonando a depósitos a plazo fijo de 31 a 60 días en moneda extranjera, los 530.000. Por lo tanto, este primer registro siempre se le va a realizar cuando el cliente quiera hacer algún tipo de depósitos. En este caso puede ser en una renovación, puede ser que el cliente termine su tiempo y quiera renovar, va a ser siempre el mismo registro. Billetes y monedas en moneda extranjera contra depósitos a plazo fijo de 31 a 60 días. Bien, para eso vamos a iniciar. Antes de poder pasar a otro registro contable, hay que tener en cuenta que el banco está obligado a hacer el cierre cada fin de mes. Todos los meses hacen el cierre. Y para eso necesitan hacer el reajuste y el cálculo de los intereses hasta la fecha. Entonces los siguientes que vienen justamente lo vamos a realizar. Eso hay que saber. Entonces, como el 11 de octubre hizo el registro, lo hemos hecho el registro correspondiente, ahora vamos a llegar al 31 de octubre, porque tenemos que llegar a los 60 días. 31 de octubre
como el banco hace un cierre, por lo tanto hay que registrar el cálculo del movimiento del tipo de cambio. En este caso, si bien hemos conocido que el tipo de cambio había una variación de 2 puntos. Inició el 11 de octubre con 5,3 y al 31 de octubre modificó o cambió al 5,32. Por lo tanto, hay una variación. Cuando hay variaciones, se registra este registro contable. Pero si no hubiera ningún tipo de movimiento, no se hace ningún registro. Este registro se invalida. Ok, entonces, ¿cómo lo registramos? Con la cuenta de diferencia de cambio en moneda extranjera, abonando a la cuenta de depósitos a plazo fijo de 31 a 60 días moneda extranjera. ¿Cómo lo determino el valor? Simple, voy a tomar el monto que se ha depositado. En este caso es 530.000. Lo voy a dividir entre el tipo de cambio que hemos convertido al inicio o al momento del depósito. 5,30 multiplicamos por el tipo de cambio al 31 de octubre. 5,32. Por lo tanto me da 532.000. Restando con el valor original, por lo tanto me da una diferencia de 2.000. Ese valor lo voy a colocar para ambos lados. Este asiento contable siempre va a haber todos los fin de mes cada que cierran en la entidad bancaria, con una excepción que en esta cuenta falta una cuenta siempre y cuando ya es más de después del primer mes, el segundo, tercero, cuarto ya se va manejando, que más adelante le voy a explicar eso. Bien, entonces otra forma de hacer el cálculo pueden hacerlo con la fórmula de actualización. Podemos utilizar el tipo de cambio final, lo dividimos entre el tipo de cambio inicial, menos 1 y multiplicamos por el valor inicial. Por lo tanto, me va a dar directo a 2.000. Otra forma de hacerlo. Entonces, este se llama lo que viene a ser por la variación del tipo de cambio. Por esa razón se registra, o también conocido como reajustes. Una vez encontrado el valor del reajuste, vamos a determinar los cálculos respectivos de los intereses del tiempo transcurrido. Al 31 de octubre, la misma fecha que se maneja, obviamente el código está basado del plan de cuentas y el detalle cómo lo vamos a registrar. Intereses sobre depósitos a plazo fijo contra cargos devengados por pagar. Entonces estas dos cuentas sí o sí aparece cada fin de mes. El monto, ¿de dónde lo determinamos? Siempre basándonos del primer depósito, el monto que se inició, en este caso 530.000, lo voy a sumar el primer abono que hubo, en este caso al 31 de octubre, fíjense acá, hubo este abono. Al tener este abono, por lo tanto tenemos que sumar. Entonces, 530.000 más 2.000 me va 532.000. A ese lo voy a multiplicar por la tasa de interés dividido entre los 360 días y multiplico por el tiempo, y en este caso es 20 días. Entonces, el resultado me da 2.660. Ese valor es el que voy a registrar todos los meses. ¿Ya? Entonces, estos dos registros siempre se van a hacer todos los meses al inicio del depósito. Bien, hasta aquí, por ejemplo, ¿cuántos días transcurrieron? Solamente 20. Tenemos que llegar a los 60. Por lo tanto, entonces necesito hacer más días. Entonces, el mes sabemos que el mes tiene 30, 31 algunos. En este caso, como cerramos al 31 de octubre, entonces llegamos al 30 de noviembre. Entonces, si yo sumo los números, ¿cuántos días estoy manejando? 20 días del octubre más 30 de noviembre son 50 días. Entonces, sí que me falta para llegar a los 60. Por lo tanto, voy a hacer idéntico a lo que registré en 31 de octubre, con una excepción. La excepción es de que nace esta cuenta de acá, cargos devengados por pagar. Estos dos registros que le estoy mostrando al 30 de noviembre se va a hacer siempre cada fin de mes, porque de acuerdo a los cálculos siempre va a existir cargos devengados por pagar. La anterior, en el primer mes, ese es el que no aparece, pero sí, desde el segundo, tercero, cuarto, quinto, sí o sí aparece el registro que vamos a hacer. Bien, entonces, ¿qué utilizo? La fecha, obviamente 30 de noviembre, el código y
primero que nada en el detalle lo voy a colocar diferencia de cambio, abonando a depósitos a plazo fijo de 30 a 60 días en moneda extranjera, contra y abonando a cargos devengados por pagar. Este cargos devengados por pagar, sinónimo de intereses, eso hay que tener en cuenta, sinónimo de intereses. ¿Cómo lo calculo? Siempre voy a basar el tiempo, el monto al inicio, que era 530,000, más el depósito al 31 de octubre que hemos hecho, más el siguiente depósito. ¿Se acuerdan que anterior este 2.000 es por el reajuste por el tipo de cambio y este 2.660 es el cálculo de los intereses de los 20 días? La sumatoria total me da 534.660. Lo voy a dividir entre el tipo de cambio al 31 de octubre, que era 5.32, y lo voy a multiplicar por el tipo de cambio al 30 de noviembre, que es 5.34. El resultado me da 536.670. Lo voy a restar el saldo al 31 de octubre, que era 534.660, y la diferencia me da 2010. Entonces ese 2010 justamente lo voy a trasladar a la diferencia de cambio. Enseguida lo hago otro cálculo que viene a ser para depósitos a plazo fijo. ¿Cómo lo voy a hacer? En este caso simplemente utilizo el depósito. En otras palabras, en los anteriores papeletas de caja lo voy a buscar todos los depósitos a plazo fijo de 30 a 60 días. Todo esa cuenta. Entonces, buscando mis papeletas, el primero es 530,000. El segundo, 2.000, es del reajuste. Ya en el anterior, el segundo papeleta. Entonces, la sumatoria de los dos me da 532,000. La sumatoria de los dos. Lo mismo lo voy a dividir con el tipo de cambio que estaba al 31 de octubre y lo multiplico por el tipo de cambio al 30 de noviembre. Me da 534,000. Haciendo la diferencia con el valor que dio al 30 de noviembre sin la actualización, me da un valor de 2.000. Ese 2.000 es el que lo voy a traer acá a la altura del depósito a plazo fijo de 30 a 60 días. Entonces, si hago una sumatoria según la ecuación, no me va a igualar. Por lo tanto, ¿de dónde sale este 10? Justamente del valor que se hizo 2010 menos 2.000, la diferencia que me da es 10. A eso me refería, que es cargos devengados por pagar, sinónimo de intereses. Entonces ese es el que se hace cada fin de mes, después del segundo, tercero, cuarto mes en adelante. Una vez realizado el tercer o el cuarto registro, vayamos por el quinto registro o el quinto papeleta. En este caso, el quinto papeleta también es la determinación de los intereses hasta la fecha. En este caso, sobre 30 días. Entonces, ¿cómo lo voy a calcular? La fecha también manejo sobre 30 de noviembre, el código de acuerdo al plan de cuentas, y el detalle lo utilizamos intereses sobre depósitos a plazo fijo abonando a cargos devengados por pago. Entonces, ¿cómo lo hago esto de acá? Lo voy a calcular siempre iniciando con el monto depositado a la fecha del inicio, que es 530,000, más el primer depósitos que hubo de reajuste. Tengo que buscar, en este caso, por los depósitos a plazo fijo. El primero fue 2.000 y el segundo 2.000, que también acá vienen depósitos a plazo fijo. En otras palabras, para el cálculo de los intereses tengo que sumar todos los depósitos por haber hasta la fecha. A la papeleta de caja que le estoy haciendo de anteriores que hubo, tengo que sumarlo todos los depósitos a plazo fijo. En este caso solamente existen 2.000. Por lo tanto, si la sumatoria me da 534,000, aplico el 9%, divido entre los 360, multiplicado por el 30. Por 30, ¿por qué? Porque el mes de noviembre tiene 30 días. Entonces me da 4.005. Ese es el interés que lo voy a colocar tanto al debe como el haber. También recordarles de que estos dos registros siempre se va a hacer todos los meses desde el segundo mes en adelante. El primer mes les dije que lo que hemos hecho anterior es el segundo y el tercer registro que hemos hecho se hace idéntico. Desde el segundo, tercero, cuarto en adelante se hace lo que estamos haciendo. Son idénticos, solamente van a variar los montos. Por último, hasta aquí hay que tener en cuenta cuántos días pasó.
contemos, el mes de octubre son 20 días, más 30 son 50 días, me falta para 60 días. Por lo tanto, como si yo voy analizando, me falta 10 días. Por lo tanto, los 10 días que tengo que hacer, va a ser el cierre, porque según el contrato me decía que la cancelación tiene que ser a la fecha de vencimiento. ¿Y cuándo se vence? El 10 de diciembre. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿cómo lo voy a aplicar para el final? En este caso, este registro es obligación de la entidad bancaria. Por más que el cliente no lo pida, pero el banco está obligado a poder registrar o devolver. Puede ser que muchos clientes dicen no, que mantenga, que siga, inclusive pueden solicitar la capitalización de los intereses hasta la fecha, pero el banco está obligado a devolver de acuerdo al contrato firmado. Por lo tanto, el cliente va a tener que renovar al día siguiente para poder seguir. Entonces, ¿cómo se hace el asiento de registro, el cierre? En este caso, primero que nada, vamos a utilizar la cuenta depósitos a plazo fijo de 30 a 60 días en moneda extranjera. En otras palabras, esta cuenta es el devengamiento de la cuenta que se ha utilizado los anteriores meses. Entonces, para esto simplemente ¿qué hago? Lo voy a sumar todos los depósitos a plazo fijo que existieron. Entonces, fijémonos acá, se le dice aquel cálculo. El primer depósito, 530.000, que fue al inicio, más el reajuste 2.000 al 31 de octubre, más el reajuste al 30 de noviembre. Solamente hay dos registros más el primero. Por lo tanto, en total se hace 534.000. Coloco acá a la altura del D. Para tener más certeza, hago mis mayores en el libro mayor. Y se van a dar cuenta que al inicio va a existir 530 más 2.000, el total es 530.000. Por lo tanto, como está cerrando, el mayor tiene que eliminarse. Por lo tanto, al colocar al lado debe, queda en saldo cero. Ese es el primer paso. Segundo, que voy a utilizar cargos devengados por pagar. En este caso, a esta cuenta, que también lo voy a sumar, todos los cargos devengados por pagar, haberes por haber, los anteriores registros, que para eso también, si yo lo sumo, por ejemplo aquí está con esa flechita que se le he manejado en esta parte de acá, en esta parte dice 2.660 que hubo el cálculo de los 20 días del mes de octubre, más 4.005 que es el cálculo de los intereses generados del mes de noviembre, 4.005, más el 10. ¿De dónde sale este 10? ¿Se acuerdan que anterior les decía de que en el reajuste, en el cambio del tipo de cambio, había lo que es devengados por pagar, cargos devengados por pagar, bolivianos 10, que era la diferencia? ¿De dónde sale? De este de acá. Vamos a retroceder un poquito, de este de aquí. La diferencia, que es esto de acá, cargos devengados por pagar, que justamente este cargos devengados era sinónimo de intereses. ¿Se acuerdan que le decía? O también lo podemos llamar sinónimos de depósitos a plazo fijo. ¿Ya? Entonces ese es el que se le suma. Entonces si yo lo sumo, me va a dar ese más 10 para poder colocar los cargos devengados por pagar. Entonces acá lo sumo, me da 6.675. Por lo tanto, ese valor simplemente lo voy a copiar. Entonces, ¿qué hago acá? Si yo agarro y digo en un mayor, cargos devengados por pagar, todos los cargos devengados por pagar, simplemente lo sumo y me va a dar 6.675. En este caso, no tengo que tomar ese 10, por ejemplo, me voy a olvidar que es sinónimo de intereses. Ya me olvido, hasta ahí. En este caso solamente lo voy a sumar la palabra cargos devengados por pagar. Y la sumatoria que te dé, lo colocas ahí. Entonces, esa es una de las opciones. Que mayormente acá hay una confusión, que dicen, si se ve que es sinónimo de intereses, ¿por qué colocar a cargos devengados por pagar? Hay una confusión, pero hay que tener en cuenta que esa cuenta, cuando se hace reajustes en el movimiento del tipo de cambio, se conoce como intereses. Ya se conoce como intereses, pero en este caso es para el cierre. Para el cierre se suma todos los cargos devengados por pagar. Bien, entonces el siguiente registro, diferencia de cambio. Y para esta diferencia de cambio hay que tener en cuenta que se hace el reajuste, el movimiento del tipo de cambio. En este caso el tipo de cambio, si bien nosotros nos damos cuenta en el enunciado, había un cambio.
había una modificación. Si al 30 de noviembre el tipo de cambio era 5,34 y justamente ya varía a la fecha de cierre, que es el 10 de diciembre, al 5,35. Al haber una variación de un punto, por lo tanto incrementa. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En este registro, en el cierre, esta diferencia de cambio debería ser similar al asiento de aquí. Se lo voy a mostrar. Debería ser similar a esto de acá, a esto de aquí. Entonces, eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Fíjense acá la cuenta, diferencia de cambio y el monto, cuánto es y cómo es su cálculo. Si yo quiero hacerlo, puedo hacerlo para darme cuenta, mucho mejor lo hago este registro. Pero según normas, al momento de cierre no es necesario hacer. Por eso que al final, acá solamente muestra el monto. Ya no es registro, cuando es el cierre. Pero tengo que conocer de dónde sale y cómo se hace. ¿Cómo sería su cálculo para poder encontrar la diferencia de cambio? Aquí está, fíjense, aquí abajo se les he hecho. Para eso, ¿qué es lo que voy a sumar? Sumar todos los valores existentes que fueron al depósito y los intereses. Aquí lo voy a sumar, los intereses calculados y los depósitos. Son dos cosas, depósitos a plazo fijo y todos los intereses. Eso es lo que voy a sumar. En este caso, si yo sumo 530.000, que es el primer depósito, más el segundo depósito que viene al 31 de octubre y los intereses calculados. Los intereses que se han calculado al 31 de octubre también lo voy a sumar, más lo que viene a ser el 30 de noviembre, el reajuste, más los intereses calculados al 30 de noviembre. Fíjense, acá lo estoy sumando. Para al finalizar, lo voy a sumar para cálculo de la diferencia de cambio, todo lo existente al lado, al lado debe. Eso es lo que voy a colocar en el lado debe lo que está. Entonces, por favor, aquí me lo van a sumar todos lo que viene a ser que aumenta a el depósitos a plazo fijo. Repito una vez más, 530.000 al inicio el depósito que entró, más el 2.000 que es otro depósito, más el interés al 31 de octubre, más el reajuste al 30 de noviembre y más el interés al 30 de noviembre. Lo voy a sumar todo eso, me da 540.675. Lo voy a dividir entre los 5,34 que era al 30 de noviembre y voy a multiplicar por el tipo de cambio 5,35 al 10 de diciembre. Me da un valor de 541.687,50. Y voy a aplicar la diferencia con el valor sumado al 10 de diciembre, me da 1.012,50. Ese 1.012,50 va a ir a la altura de diferencia de cambio. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que hacer para el 1.012. Esa es la modificación del tipo de cambio. Bien, una vez hecho eso, ahora me voy, lo que van a hacer el cálculo de los intereses sobre depósitos a plazo fijo al 10 de diciembre. Fíjense, del 1 al 10 son 10 días que tienen que generarse intereses. Por lo tanto, ¿cómo lo calculo? De esta manera acá. Para eso, ¿qué necesito hacer? Nuevamente agarro, en este caso ya es netamente puro depósitos. Ya, eso hay que tener claro. Para calcular los intereses sobre depósitos a plazo fijo, utilizan netamente depósitos a plazo fijo de 30 a 60 días en moneda extranjera. Lo buscan en los anteriores papeletas. Si hacemos eso, 530.000 es el depósito al inicio, más al 31 de octubre, que es el segundo depósito a plazo fijo del reajuste. Al 30 de noviembre, otro reajuste que es 2.000. Y al 10 de diciembre, otro reajuste. Este 1.000, ¿de dónde sale? Bajo el cálculo, cuando hemos hecho en el asiento o en el cálculo de diferencia de cambio. Le decía de que este es sinónimo similar al registro que les voy a mostrar. ¿Se acuerdan el 30 de noviembre que hemos hecho diferencia de cambio con depósitos a plazo fijo de 30 a 60 y cargos de vengados? Este registro se debería hacer, si quieren, para darse cuenta, se hace. De ahí el que sale este valor de acá. Este valor que va a salir justamente de 2.000, ¿de dónde sale? Bajo este cálculo. Entonces eso lo vamos a hacer ahorita. Entonces ¿cómo? Para obtener ese 1.000, fíjense,
voy a agarrar netamente por los depósitos al 30 de noviembre, antes de la fecha del cierre que estoy haciendo para el cálculo de depósitos a plazo fijo. Porque esta cuenta, esta diferencia de cambio, ¿qué es lo que obtiene? Tiene diferencia de cambio más depósitos a plazo fijo. Ese depósito a plazo fijo es lo que estoy queriendo encontrar. ¿Cómo lo hago? 530.000 más el depósito del 31 más el depósito al 30 de noviembre. Total se hace 534.000. Lo divido entre el tipo de cambio al 30 de noviembre y multiplico al tipo de cambio al 31 de, al día de diciembre. Y el valor me da 535.000. Entonces el valor total lo voy a restar con el valor al 30 de noviembre y la diferencia me da 1.000. Ese 1.000 justamente lo voy a traer para que pueda sumar para el cálculo de los intereses. Entonces esa es la importancia que tengo que saber al momento de hacer el cálculo de los intereses. ¿Por qué se realiza eso? Porque si bien sabemos que los intereses a la fecha se tienen que sumar todos los abonos a la cuenta del cliente, y los abonos justamente son todos los depósitos a plazo fijo. Obviamente los intereses también son abonados a la cuenta, pero no están capitalizados. ¿Ya? Si fueran capitalizables, en ese caso directamente estaríamos ingresando a depósitos a plazo fijo del cliente. Entonces, para el cálculo de los intereses es necesario sumar todos los depósitos haberes por haber. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Agarrando siempre el primer depósito, que es 530.000, más el segundo depósito, que es al 31 de octubre, el otro depósito que es al 30 de noviembre y el otro depósito que es al 10 de diciembre. Entonces lo voy a sumar, la sumatoria total me da 535.000, multiplico por la tasa de interés, que es 9%, y lo divido entre los 360 y lo multiplico por 10. Ese valor justamente me va a dar 1.337,50, y ese valor es el que lo voy a trasladar acá en la altura de intereses sobre depósitos a plazo fijo, 1.337,50. Una vez rellenado en el debe hasta aquí, por ejemplo, el cliente ya gana todo este valor, ya la sumatoria total es el que tiene que llevárselo, pero según las normas nos dice que de todos los intereses generados el banco tiene que hacer una retención del 13%. Entonces, para eso, ¿cómo lo voy a hacer? Y está aquí abajo, en esta de acá, está ahí, por favor. Dice, para el cálculo del ERESIVA, ¿qué hago? Sumar todos los intereses haberes por haber. ¿Cuáles son los datos? Primero, el primer interés, que era al 31 de octubre. Al 31 de octubre había un valor que es 2.660. Si ustedes se van a la papeleta segundo, ahí van a encontrar al 31 de octubre intereses sobre depósitos a plazo fijo, que es 2.660, más el segundo interés al 30 de noviembre, que es 4.005, más el otro interés que es al 10 de diciembre, en este caso está acá, 1.337,50. Después los voy a sumar más el otro cargos devengados por pagar. ¿Se acuerdan? Cuando se hace reajuste, les decía que cargos devengados por pagar es sinónimo de intereses, les decía. Entonces, por eso es que se suma acá ese 10. Había una diferencia de 10. ¿Ya? Ahora, este 12,5, que también es el que se cargó acá, hace un momento les decía que al calcular esta diferencia de cambio existe un registro independiente que se puede hacer para darme cuenta, pero cuando es en cierre no es necesario, pero tengo que saber de dónde sale. En este caso eso sale desde 1.012,50 que hemos calculado, 1.012,50 menos el 1.000 que habíamos determinado acá. Entonces si digo 1.012,50 menos 1.000, me va a dar justamente 12,50. Para mayor entender, por favor, si ustedes lo quieren hacer, háganlo antes de hacer este registro, háganlo un registro similar a esto de acá, al 30 de noviembre. Similar a este registro, háganlo
para poder encontrar cuál es el valor, cuál es el monto del 12,5. Así se van a entender mucho mejor. Entonces, aquí lo sumo todos los intereses y me va a dar 8.025. A ese valor lo saco el 13% que me da 1.043.25. Ese es el que lo voy a traer a RSI retenida a clientes. ¿Qué más? Después hago impuesto a las transacciones financieras, ITF, que está regulado hace buenos años atrás, de que todo movimiento que haya moneda extranjera tiene que pagar el impuesto al ITF, que es justamente, inició con 15%, 16, 17, actualmente estamos con 3 por 1000. Antes era 0,15 por 1000, después 2 por 1000, después 2.5 por 1000, ahora en este caso estamos por 3 por 1000, en otras palabras el 3%. ¿Cómo lo calculo? Aquí también quiero que presten atención. Siempre voy a tomar el inicio, cuánto es el monto que se había llegado hasta la fecha, hasta el 10 de diciembre. ¿Cuánto es el cliente el que tiene que llevarse? Si yo sumara 534.000 más 675.000, 1.250 más 1.337,50, ese es el monto total que ha ganado hasta la fecha el cliente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Acá se les he hecho uno, lo suman, 534.000, que son todos los depósitos, más los cargos devengados por pagar, más los, en este caso, los diferencias de cambios, las regularizaciones, más los intereses que al 8 de diciembre. En otras palabras, lo sumo todos los ingresos que tuvo el cliente. Aquí lo que quiero hacer, se le he remarcado con rojo. Eso se hace cuando hay el cálculo del ITF, que se me pasó la anterior en el tema, en el práctico 3. También por favor tengan en cuenta, en el práctico 3 se restaba también lo que viene a ser el monto del 1043. ¿Qué es el 1043? Es el pago del RSI. Ya, este 1043,25 es el valor del RSI. Eso se resta para obtener el ITF. Ya, eso por favor recordarles que en el práctico 3 no lo hemos restado, hemos hecho directo. Ya, entonces, pero en casos del marco legal, sí o sí se resta para el cálculo del impuesto a las transferencias financieras, lo que es el RSI. En otras palabras, el ITF se calcula al monto neto, ya, al monto neto. Sin embargo, el práctico 3 que hemos hecho con mantenimiento de valor, hemos calculado sobre el monto bruto, en otras palabras, sobre el total. Ya, ahí tengan en cuenta ese punto, por favor. Entonces, el valor neto me da 541.981,75 multiplicado por el 15%. En este 15% es 15 por 1000, 0,15 por 1000. En otras palabras, esto lo se hace en el año 2015, cuando inició por las primeras veces en 2014, a finales a los inicios del 2015. Actualmente, hasta 2023, es 3%. Eso quiero que tengan en cuenta también. Entonces, si el cálculo hago el 15%, el 0,15% me da 812,97. Entonces acá el billetes y monedas es simplemente el pago que se le va a hacer al cliente, es el monto total acá, que era por ejemplo la sumatoria menos el RSIVA menos el ITF. Ese es el monto el que se va a dar. Eso es en cuanto depósitos a plazo fijo en moneda extranjera. Bueno chicos, ¿qué más? Espero que les ayude resolución del práctico 7 para que ustedes, resolución del práctico 5 para que ustedes puedan entender y aplicar en los prácticos que se les ha dado, y para que les pueda servir también más adelante en cuanto a los cálculos que necesitan hacer en cuestión de depósitos a plazo fijo en moneda extranjera. Bien jóvenes, no hay más que decirlos, será hasta otra oportunidad. Estudien chicos, nos vemos.